Don Javier, las reformas de salud en el periodo contemporáneo en Bolivia son antes y después del tránsito de Javier Torres Goiti en ese ministerio, porque definitivamente en un contexto de gran convulsión social, la hiperinflación, la conflictividad, la deuda externa, las fragmentaciones dentro del bloque de poder, dentro del gobierno, lo único que avanzó y avanzó y avanzó dejando una secuela, yo digo hasta el presente, porque se han vuelto políticas de Estado, muchas de las políticas de gobierno que usted inició. Cuéntenos cuáles son las políticas públicas centrales que inicia, cómo ha sido ese proceso para empezar a transformar con el apoyo colectivo la salud. Claro, a lo mejor he sido hasta demasiado extenso en darle la fundamentación teórica, doctrinaria, pero sin esa fundamentación, que todavía no está completa, es difícil entender el resto, o se capta solamente la apariencia. Entre las categorías que manejamos en la medicina social siempre insistimos en que todas las cosas tienen una esencia y una apariencia. Si uno se maneja con las apariencias, puede cambiarlas, pero la esencia queda igual y el resultado no varía. Para que varíen los resultados hay que cambiar la esencia. Y la esencia de la gestión que nosotros hicimos, que de paso le agradezco que me diga que antes de Torres Goiti y después de Torres Goiti, yo le diría antes de la concepción de medicina social en este sentido, y después porque yo era un portavoz de un movimiento latinoamericano mucho más grande, que poco a poco está empezando a dar frutos. El hecho de que hace el 2008, o sea, 4 años, la Organización Mundial de la Salud haya presentado su informe oficial sobre los determinantes sociales de la salud, es darnos la razón a los que 30 años antes habíamos empezado a decir esto y nos atacaban de comunistas, de anarquistas, de qué no, por tratar de cambiar. Bueno, pero usted me pide concretamente y yo le voy a decir escuetamente cómo pasó la cosa. Cuando con este bagaje de conocimientos yo vine a Bolivia, con los antecedentes que le cuento, no tuve otra que sentarme en el sillón del ministerio, preguntar a los técnicos qué disposiciones teníamos, y no teníamos ni un 5. El presupuesto de la nación estaba por los suelos, casi fin de año, no había plata para nada, ¿no? No había reservas ni de 5 centavos. Empezaba el problema de la inflación, que después llegó a 1000%. Era una tragedia. Entonces quise reunirme con los técnicos, director general de salud, estos, el otro. Y primero habían vacancias. Los pocos que estaban eran al estilo clásico, que para ellos la salud pública era instalación de agua potable, alcantarilla, llevar estadísticas de enfermedades y mortalidad y saber cuántas camas de hospital se necesitan para tantos pacientes y que el hospital debe tener tal equipo, tal otro. Eran expertos en eso, pero de lo que yo entendía por salud, nada. Le cuento una anécdota. En estas avatares de los fundamentos teóricos, nosotros en ese entonces poníamos siempre a un lado a los positivistas, ¿no? Y al otro lado a los que manejaban la dialéctica. Los positivistas, seguidores de Comte, tenían una rama que eran los funcionalistas. Funcionalistas en el sentido de que querían ver a la sociedad como el funcionamiento de un organismo animal, con cerebro, aparato digestivo, aparato circulatorio, y asimilaban a la sociedad con eso y decían la sociedad tiene que también tener un cerebro privilegiado, Parson lo dice así, ¿no? Que tiene que recibir la sangre del corazón,
el primer órgano en mayor volumen, en mayor cantidad, es decir, el cerebro de la sociedad debe recibir más que los otros, tiene que haber una capa media, ¿no? Músculos, esqueletos, etcétera, y una base abajo de gente que trabaje y que produzca. Entonces los beneficios tienen que ir también disminuyendo de arriba a abajo, ¿no? Para que la sociedad funcione bien. Y una buena sociedad es aquella que va horizontalmente en equilibrio de estas fuerzas, que no se hipertrofia ni la una ni la otra. Y a eso le llaman funcionalistas, y para ellos todo está bien en la sociedad. Los privilegios, todo eso son parte necesaria de la sociedad. Porque miraban con el organismo humano, decía, sería raro, sería absurdo plantear que el cerebro es privilegiado, porque por la aorta le llega la sangre de primera fuente y recibe los mejores nutrientes, mientras que a los huesos de las extremidades inferiores llega lo que sobra, por ejemplo. No se puede hablar así. Entonces nosotros criticábamos eso y decíamos, no, la sociedad no es eso. La sociedad es una lucha permanente de intereses, de conocimientos, está en permanente dinamismo, luchando uno con otro, y de la función de esa lucha sale, ¿no?, como la tesis y la antítesis y la síntesis, dialécticamente, otra vez, una síntesis que tiene que ser mejor que la anterior, y esa tiene que volver a cambiar y volver a subir. Entonces ese es el progreso. En ese progreso ya lo anotábamos en ese entonces, o sea que éramos radicales, pero no tanto. Y decíamos, esto no es que destruye, no es que la tesis mata a la antítesis, no, la supera, contiene, la claro. capta y la supera. Y el ejemplo que para los médicos poníamos nosotros es del embarazo y el parto, y decíamos, cuando el feto deja de ser feto y pasa a ser recién nacido, el recién nacido no ha matado al feto, lo ha superado. Dialécticamente es su oponente, porque el feto no es recién nacido, el recién nacido no es feto. El rato que pasa a ser recién nacido, desaparece el feto, pero no muere, Claro. se ha superado. Y cuando el recién nacido pasa después a niño escolar y a juventud, son movimientos dialécticos igualito. En la salud, también la salud es un proceso, la enfermedad es otro, hay contraposición de uno y van pasándose. Entonces uno tiene que ir buscando la manera de que en esa contraposición de términos surja la salud. Con esa tesis nos reunimos a los de la Central Obrera Boliviana, aparte a la Confederación de Fabriles, por el hecho de que en el exilio habíamos sido amigos de los que dirigían, a la Confederación de Universitarios de Bolivia, ¿cómo se llamaba? En mis tiempos era la Federación Universitaria Boliviana, pero después vino la Confederación Universitaria Boliviana, a la Federación de Maestros, es decir, a todas las fuerzas vivas. Y me acuerdo en el salón del ministerio, yo les di una charla explicándoles en 10 minutos una síntesis de lo que acabamos de hablar, y decirles, en estas condiciones, es el pueblo el que tiene que defender la salud de la gente. Y yo no les estoy pidiendo que defiendan el consultorio tal, el policlínico, no, no, eso los médicos lo manejan, y los médicos lo van a defender y lo van a arreglar. Lo que nosotros tenemos que defender es comida, higiene, buses que vayan, es decir, bienestar colectivo, para que sus hijos sean más sanos. Entonces, no les estoy pidiendo a los dirigentes obreros que abandonen su lucha salarial o de estabilidad, no. Les estoy pidiendo más bien que luchen más por eso, y que nosotros en lo que podamos los vamos a apoyar, pero que ellos hagan conciencia que están defendiendo la salud. Y algunas cositas pueden hacer entre todos. Por ejemplo, les dije, la tercera causa de mortalidad infantil en Bolivia es el sarampión. El sarampión se complica con una serie de cosas y mata a los niños. Si les llegamos a poner una inyección, una sola, a una edad determinada de tantos meses,
pero les ponemos por lo menos al 80% de la población, desaparece el sarampión de un día a otro. Del día de la vacunación para adelante no hay más sarampión. Y se mueren muchísimos más niños. ¿Qué tal si nos ponemos a organizar una de esas cosas y acabamos con el sarampión? Les prevengo, no tenemos ni un 5 de presupuesto. No tenemos vacunas, no tenemos jeringa, no tenemos agujas, no tenemos nada. Pero tenemos la amistad y la buena voluntad de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, que si les demostramos que vamos a hacer buen uso del material que nos dan, nos van a regalar. O sea, tenemos de regalo vacunas y los instrumentos para vacunar. Lo que no tenemos es enfermeras, auxiliares para que vayan casa por casa a agarrar al niñito y vacunar. No tenemos. Eso lo tienen que poner ustedes. Tienen que agarrar a sus hijos, a los hijos de sus vecinos y hacerles entender al hijo de sus vecinos. Porque si, por ejemplo, les decía yo, en vez de vacunar al 90%, vacunamos al 70%, esa vacunación no sirve. Porque ese 30% que no está vacunado va a enfermar y hasta puede contagiar al vacunado. Porque el contacto directo, masivo, vuelve a reproducir la enfermedad. La vacuna no es 100%. La vacuna actúa si la gran mayoría se vacuna. Si no está vacunada la gran mayoría, ni los vacunados se protegerán algo, pero no total. Yo estaba muy consciente que estaba hasta exagerando algunos términos, ¿no?, médicos, como que los médicos me criticaban un poco, pero yo les decía, yo no estoy mintiendo. Estoy exagerando algunas cosas para que la gente capte la verdad. La verdad. No es, mentir es alterar la verdad. Aquí se trata de que la verdad sea más asequible a mentalidades que no han tenido antes oportunidad de toparse con estos problemas. Entonces, vamos a seguir con esto. Y verdaderamente, cuando vacunamos pues al 90%. Anecdóticamente le cuento, en Tarija siempre se dan las cosas más bellas del país, yo quiero mucho ese departamento. Además es curioso, Tarija tiene una población tan homogénea, todos hablan castellano para empezar, todos tienen más o menos el mismo desarrollo social, pobres los unos, más pobres los otros, pero no hay esas miserias que por ejemplo hay en el norte de Potosí, en Chuquisaca, donde indígenas totalmente marginados de la población ya comen distinto, duermen distinto, piensan distinto, son diferentes realmente. En Tarija no. Entonces cuando vacunábamos, los informes, que en ese entonces no había ni teléfono celular, por radio, unas radios cambio, fuera, adentro, no sé qué cosa había que manejar. Yo lo llamaba, no me acuerdo, creo que era Casal, el director médico, y le decía, Jorgito, ¿cómo es? ¿Cómo estamos? Javier, hemos vacunado al 150%. Yo me mataba de la risa y le decía, bueno, te felicito, pero no estamos haciendo broma, tenemos que tomar registro estadístico. Pero Javier, ¿qué voy a hacer? Estaban registrados, digamos, 500 niños y nosotros hemos vacunado como 800. ¿Y pero por qué? Porque estaban mal registrados, pues. Registraban solamente a la población accesible. ¿Y qué es eso de población accesible? Población accesible es la que va a los centros, así habían sabido calificar en ese tiempo los salubristas, la que estaba yendo a hacerse curar, era población accesible. La que no iba era población inaccesible. Y no tenían idea. Entonces, de cuando cuántos programaban acciones, programaban para la población accesible. Claro. La no accesible eran lo que ahora podemos llamar los indígenas originarios, que no iban a la ciudad y que nadie se acordaba de ellos, ¿no? Cuando empezaron a acordarse, porque en las vacunaciones, eso era lo bueno, nosotros nos reunimos con los dirigentes sindicales y todo, pero aparte, en los villorrios, en las provincias, nos reuníamos con los indiecitos legítimos y les dábamos la misma explicación. Y ellos agarraban
un frasquito de vacuna de la polio, porque la otra tenía que ser inyectable por una enfermera y entonces su labor era trasladar a los niños a los centros de vacunación. Pero con la polio, ellos sabían que el frasquito tenía que estar en hielo permanentemente y que con un goterito había que ponerle 2 gotitas debajo de la lengua sin tocar con la mano nada del producto. Y eran tan escrupulosos los indígenas originarios de Yambalaes, de Tarabuco, de todo eso, que yo miraba y decía, pero yo confío 100% más en esto que en cualquier enfermera formada en la universidad. Porque la enfermera ya se da sus lujos, ¿no? De decir, me han dicho que siempre está en el hielo, pero un ratito más, un ratito menos, mientras vacuno lo pongo. Pongo a la mesa porque es muy molesto estar metiendo al hielo cada rato. Entonces ponía a la mesa, no importaba si había sol, y de repente tardaba 2 o 3 horas en vacunar y la vacuna ya dejaba de ser efectiva, ¿no? Los indiecitos no. Del tarro, porque se armaban un tarro de leche, le llenaban hielo ahí y le ponían virutilla y cosas para que el hielo no habían termos, ahora parece una cosa exagerada, ¿por qué no usaban un termo? Pues no había, o nosotros no teníamos. Y iban y caminaban 10, 15 kilómetros para vacunar a 2 niños en esas poblaciones rurales dispersas. Y llevaban la lista, y el doctor Lagrava era el comandante, digamos, de todas estas campañas de vacunación, el doctor Mario Lagrava, venía al ministerio y me decía, Javier, yo me quedo asombrado. En tal pueblito, ya no me acuerdo los nombres, la población es tanta. Yo estaba feliz de que vacunemos esos, pero yo no sé de dónde. Estos dirigentes indígenas sabían que a 10 kilómetros había una comunidadcita donde habían 2 niños y se iban. 5 kilómetros había otra donde habían 3 y se iban. Y han vacunado verdaderamente a la moda de Tarija, pues 150%, hasta 200% de lo programado. Total, que empleamos el doble de vacuna que nosotros mismos habíamos programado, menos mal que los organismos internacionales tienen cierta experiencia, y si nosotros les pedíamos, qué sé yo, 500,000 dosis, nos mandaban a 1,000,000, ¿no? Nos alcanzó y nuestras vacunas fueron pues efectivas. Y verdaderamente, después de 10 años, pudimos ver que la mortalidad infantil, que era según unos 230, según otros 250, había casos donde eran 180 en las ciudades, y que como promedio nosotros dijimos manejaremos 200%. Incluso didácticamente era mejor porque al pueblo así de menor conocimiento le explicábamos, de cada 10 niños que nacen, 2, decíamos, se mueren antes de cumplir 1 año, quedan 8. Otros 2 se mueren antes de los 5 años, quedan 6. Casi la mitad se mueren antes de entrar a la escuela. Miren esta barbaridad. Y todo, ¿por qué? Por no vacunarse, porque así teníamos que simplificar las cosas, ¿no? Por no vacunarse. Si se vacunan, no se van a morir. Era una exageración, pero era una exageración compatible con el... Además, nosotros mismos les decíamos, estamos exagerando, porque naturalmente si este niñito se cae, se tropieza y le pisan a otro, se va a morir vacunado o no vacunado. Pero vacunado tiene menos chance de morir que cuando no está vacunado. Y hicimos tal labor en esto que participaron pues y no participaban nomás pues la gente de base, los indiecitos, los dirigentes sindicales, los dirigentes vecinales, las juntas vecinales eran nuestros aliados, participaba la iglesia en los sermones de las homilías de las misas en los pueblitos, el párroco hablaba de vacunas, ¿no? Y les instaba con palabras mucho más exageradas que las nuestras, ¿no? Les exageraba más, pero les daba en el clavo y movía. De ahí que yo he sido gran amigo, hasta ahora sigo siendo amigo del padre Tarcisio, que tiene una parroquia en Camiri, del actual arzobispo de Cochabamba,
mi memoria por los nombres es mala. Bueno, de una cantidad de sacerdotes jesuitas, franciscanos, sacerdotes en ejercicio que estaban dando misa todos los domingos y que nos ayudaban enormemente porque nos pedían, ni siquiera nosotros les teníamos, nos pedían qué campañas van a haber en este mes para colaborar y les dábamos las campañas. Nos colaboraban los militares porque también querían participar en el acto y también los recibíamos, pero ahí me hicieron notar ya los dirigentes medios, digamos ya comunistas, miristas, ya con partido, ¿no? Porque yo estaba al margen de los partidos. Javier, no llevemos militares, la gente tiene mala experiencia con los militares y van a creer que los están... Entonces, acéptales a los militares que nos presten jeep, que nos presten camionetas, todo, pero que no vayan uniformados. Y era una labor diplomática muy especial decirles, necesitamos sus infraestructuras, pero no queremos militares al frente. Pero ellos entendían también y nos ayudaban perfectamente en eso. Otro grueso soporte fue los medios de comunicación. Entonces no había tanto canal de televisión, me parece que había uno solo, el del Estado. Pero radios había muchas y se peleaban por transmitir, como ahora transmiten las marchas del Tifnis, ¿no ve? Con detalle de esto, del otro. Transmitían las vacunas, la brigada de vacunación está en tal parte, y le hace falta alcohol, a la otra le hace falta algodón, los taxistas, por favor, pasen por el ministerio y si pueden ayudar, porque el ministerio no tiene vehículos, entonces si pueden pasar, hay una oficina en el ministerio que les van a dar los insumos, y creyera que iban taxistas a decir, puedo llevar yo en el momento que pase por Chijini, digamos, puedo llevar ¿cómo no? Esta cajita, ya. El taxista hacía sus movimientos, llegaba a Chijini y entregaba las cosas. Y las radios se quejaban al ministerio, decir, no nos han buscado sus vacunadores, nosotros queremos dar información. Y entonces era encargo especial de decir, cuiden de llamar a todas las radios, para decirles, hemos vacunado 100, 200, 300, nos falta tantos, así. Y eso hacía que, ahora todas estas campañas las hacíamos en un solo día. Lográbamos que se paralice todo ese día, todo. Tenían un emblema los vacunadores y entonces podían hacer parar un taxi cualquiera y el taxi los llevaba gratis al lugar de vacunación. Toda esta campaña de radio gratis y la prensa escrita gratis también nos daba los informes. Y en la noche del día de la campaña, yo y un equipo de Toribio Hinojosa, el dirigente de los obreros, cuando estaba Flaviano Unzueta aquí, Flaviano Unzueta, que era el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales, y un grupo más, donde no había médicos, paradójicamente. El único médico era yo, el resto eran dirigentes obreros, así, que íbamos a darle informe de todo lo que se había hecho en el día. Y naturalmente siempre nos cuidábamos de señalar, no, como es tan habitual y tan malo, tan poco efectivo, el gobierno o el ministerio está haciendo esta campaña. No, decíamos, el pueblo se ha movilizado también, que ha logrado, ni siquiera hablábamos en primera persona, siempre decíamos, en Chijini han logrado vacunar tantos niños, en Miraflores han hecho tanto, en Oruro, en tal parte, han hecho esto, es decir, pluralizábamos el concepto y nos iba bien porque una cosa traía a la otra. No hacíamos simultáneamente en un solo día todas las vacunas. En un día hacíamos una, en otro día otra, después de unos meses otra. Incluso nos escogíamos días especiales, por ejemplo, el 1 de mayo había que vacunar, el 6 de agosto, el Día del Maestro, el Día de la Madre. Esos días eran los días de vacunación para juntar más efecto. Y logramos... eso sí es una satisfacción personal,
poner en práctica todo lo que teóricamente discutíamos en las universidades mexicanas, ¿no? Que resultó ser el único país en todo el contexto americano que puso en práctica esas cosas, como que fuimos visitados por quien no. Y me acuerdo, una de las grandes adquisiciones en materia así de relaciones personales fue mi amistad con el doctor Carlyle Guerra de Macedo. Carlyle Guerra de Macedo, por puro casualidad, se posesionó de director de la Organización Panamericana de la Salud casi al mismo tiempo en que yo me posesioné de ministro de Salud, un poquito antes. Yo me posesioné de ministro en los primeros días de enero del 83, ¿no? Y él creo que el 82 a fines, claro, en septiembre se hace la posesión, se posesionó en septiembre del año antes de director de la Organización Panamericana. No nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, pero apenas yo me posesioné, llamé al director de la Organización Panamericana de la Salud y le conté a grandes rasgos lo que pensaba hacer y qué cosas necesitaba de colaboración. Y él me dijo, mire, en ese contexto que usted está hablando, le vamos a dar todo lo que pida, porque justamente yo me estoy posesionando de la organización y lo que quiero es que se haga lo que usted me acaba de decir. Yo estoy al tanto del movimiento social de los médicos, formo parte de ellos en el Brasil junto con fulano, sutano, mengano, y queremos hacer esto. Entonces, prácticamente este es nuestro laboratorio, queremos ver cómo funciona. Usted tiene todo mi apoyo. Hasta medicamentos nos mandaron, comprados, eso sí, pero vendidos por la OPS, que fue otro, espero que nos vamos a referir un poquito después al tema de los medicamentos. Pero, yendo al detalle que usted me pide, estas movilizaciones de vacunas se hicieron así. En el mismo tren se hizo para el bocio. El bocio es una enfermedad carencial, por carencia de yodo en los alimentos. Los países montañosos como el nuestro, que están muy lejos del mar, independientemente de nuestra reivindicación marítima, vivimos en montañas alejadas del mar, y esta nuestra tierra de todo el altiplano y de los valles y hasta la parte de la Amazonía, producen alimentos que no tienen yodo, porque están muy lejos de las fuentes de yodo. Aparte de eso, en el país se consume mucha yuca, en las partes orientales, y la yuca frena la absorción de yodo en el intestino. Por todo eso, Bolivia, cuando nos hicimos cargo del ministerio, habían hecho en un gobierno anterior un estudio muy bien realizado por parte de técnicos de la Organización Mundial de la Salud, donde demostraba que el 65.5% de la población menor de 18 años tenía bocio. El bocio es esa tumoración que viene acá, que involucra un trastorno del tiroides con menor secreción del tiroides. O sea, son ya hipotiroideos. El hipotiroidismo en grado máximo se acompaña de idiocia, o sea, son idiotas. Idiotas en el término científico, médico, no del insulto que se hace. ¿Por qué? Porque su nivel mental es bajísimo. Si aprenden a hablar con muy pocas palabras, no mucho. Sus movimientos son torpes, su comprensión es nula, no aprenden a leer, no aprenden a escribir. Son idiotas verdaderamente, débiles mentales. ¿En qué momento ese 65.5% eran débiles mentales, pero compatibles con la sociedad, o idiotas? Eso ya es muy difícil de precisar, pero era un factor importante. Cuando nosotros explicamos esto a la gente y le decimos la solución es que todos consuman yodo. La manera de consumir yodo que hemos visto, la más práctica para que llegue a toda la población, es enriquecer la sal con yodo. La sal la consume todo el mundo, porque no hay quien no use sal para cualquiera de sus comidas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer
es vigilar que la sal que les vendan tenga yodo. El ministerio va a sacar una disposición obligando a todos los vendedores de sal a vender sal yodada. Y para que la obligación no quede como una cosa demagógica al aire, el ministerio les va a regalar a todos los productores de sal, ¿no?, que eran unos indiecitos en el altiplano. No apelamos al tremendo salar de Uyuni, parece infantil, porque entre mis colaboradores, no, eso es de los militares. Pero, ¿qué tiene que ver? No, nos van a criticar, nos van a decir que estamos metidos con los militares y vamos a perder apoyo en la gente, vamos a perder todo este fervor social que se ha creado, porque con los militares es otra cosa. Yo me iba a resistir porque me parecía absurdo no apelar a un salar enorme en el centro del país, conectado por vía férrea con casi todos, y apelar a salares distribuidos en la frontera de Chile con Bolivia. Yo fui a visitar unos salarcitos diminutos, sale el agua salada, por ahí se cristaliza y se forman unos sorbitos de sal que tienen que recoger los indiecitos, pero por día recogerán pues unos kilos, ¿no? Y eran muchos, entonces diversificar eso era muy complejo. Pero no faltó un estudio, porque siempre hacíamos estudios muy serios, que demostró que la sal del Salar de Uyuni tenía litio. Y el litio también frena la absorción de yodo en el intestino. Entonces no nos convenía la sal, no por los militares, sino por la calidad de la sal. Entonces ahí sí dijimos, bueno, ya aquí compatibilizamos lo político con lo científico, y además ya la gente se movía tanto que ya estaban organizados los indiecitos productores de sal en sindicatos, que tal, ya sabían cuántos eran, dónde producían y cuánto podían producir. Lo mismo habían hecho en Tarija, lo mismo en Chuquisaca. Eso no era obra del ministerio, era obra del fervor social que se creó. Y entonces el UNICEF, que se portó muy bien, trajo unas maquinitas que eran para moler sal y agregarle yodo. Entonces distribuimos sal en todo Bolivia, por diferentes mecanismos, y establecimos la consigna de que nadie consuma sal que no tenga yodo, y las etiquetas eran bien grandes de la sal yodada. Como de todas maneras, hay pues comerciantes que a veces ni se enteran, están en otro mundo, y vendían sal sin yodo. Los comités populares de salud que habían en cada barrio, en cada cuadra, nosotros les decíamos, y que tenían que ser, esto no lo dijimos antes, ahora lo aclaro, los comités no podían ser formados por ninguna autoridad médica, eran populares en toda su esencia, y para garantizar su esencia de ligación con sus organismos legítimos, cualquier dirigente a nivel de una ciudad o de un gran distrito de la ciudad tenía que ser simultáneamente dirigente, o obrero, dirigente de un sindicato, o dirigente vecinal. No podía ser cualquiera, porque el portero del centro podía hacerse también dirigente y crear un conflicto de poderes. Era bien claro el establecimiento, y lo entendieron así. Incluso me hacían reír. Nosotros somos el derecho y los otros la obligación, porque entre las cosas que se les indicaba era que la salud, viendo así en el contexto de que es la relación socioeconómica y proceso de salud y enfermedad, era un derecho de la gente acceder a mayor salud. Entonces nosotros somos el derecho, eran los comités populares de salud, y nosotros la obligación, los médicos, enfermeras y todo lo demás. Entonces, los del derecho se iban a las tienditas y le quitaban toda la sal que no tenía yodo. El UNICEF les había dotado de unos aparatitos para poner un
poquito de sal y de acuerdo con el color que adquiría el aparatito este, decían si era azul tenía yodo, si no, no. Entonces decían, esta no tiene yodo. ¿Cómo que no tiene yodo? Que la vendedora decía, tiene yodo. No, no tiene, señora. ¿Cuánto tiene usted? Entonces, le quitaban y lo llevaban al ministerio. Yo aparecí con, pero toneladas de sacos de sal en el ministerio y de cholitas llorando detrás porque era toda su fuente de trabajo, de vida, el vender sal. Hacerles entender que estaban vendiendo sal sin yodo y que eso era fomentar la idiocia, porque era el bocio que estábamos combatiendo, no era tan difícil, lo entendían, pero lloraban enseguida y decían, pero de esto vivo yo qué culpa tengo si me han vendido a mí en tal parte para que yo venda al menudeo, me han vendido al por mayor. ¿Dónde te han vendido al mayor? En tal parte. Entonces, una delegación a buscar a esa empresa, lo que sea, que vendió la sal, y a explicarle y decirle que estaba cometiendo un delito al hacer eso, y que no le íbamos a sancionar, pero lo íbamos a obligar a que yode su sal, y le dábamos la maquinita y el yodo, para que no vuelva a vender sal sin yodo. Nosotros en el ministerio tuvimos que abrir una oficinita para yodar sal, entonces toda la sal decomisada la yodábamos y se la devolvíamos a sus dueños. Entonces era un entrar y salir de sal del ministerio, pero como no les convenía a las vendedoras tener esto, porque además los comités populares de salud las amenazaban, les decían, vamos a publicar a todo el barrio que usted está vendiendo sal sin yodo y no le van a comprar ni pan, ni cigarrillos, ni nada. No va a vender usted. Se asustaban y eran las más celosas, tenían también el aparatito para que cuando compraban sal para revender, le hacían primero la prueba del yodo y después vendían. Es decir, se hizo un movimiento que yo me quedé espantado, ¿no? Incluso en los lugares más endémicos de bocio, como Chuquisaca, Tarija, algunas partes de Santa Cruz, había que inyectar yodo a la madre antes de que nazca el niño, porque el niño podía nacer hipotiroideo, y ya el hipotiroideo no tiene remedio, digamos, ¿no? Entonces, en determinados meses del embarazo había que ponerle una inyección a la madre, y con la campaña que hacíamos por las vacunaciones, la gente empezó a llamar a eso la vacuna contra el bocio. Se ha inventado una vacuna contra el bocio. Entonces, había gente que quería rectificar esa idea, basados en la ciencia. Y yo les decía, ¿qué importancia tiene? En el fondo es una vacuna, porque le pones la inyección y el niñito no nace con déficit tiroideo. Nace normal y de ahí adelante se le da a la madre todavía para que su leche también tenga yodo, se le sigue dando sal yodada. Entonces es parecido, así que, entonces dejamos, al final en los pueblitos hasta ahora deben seguir pensando que hay una vacuna contra el bocio, que era la inyección de yodo. Y se hizo tal campaña que esto fue el 83, 84, 85. El 94, UNICEF hizo un estudio en todo el país y no había un caso de déficit de yodo en la orina, se puede medir eso. Bolivia había logrado lo que muchos países hasta ahora no han logrado, eliminar completamente la carencia de yodo, siendo un país montañoso, lejos del mar, comedor de yuca, con todas esas características, nos liberamos del bocio en 10 años, ¿no? Realmente es asombroso, yo me pongo a pensar ahora, pero qué cosa hicimos, y no lo hicimos, pues, bueno, teníamos un programa, el Pronalcobo, que lo dirigía una doctora, que es necesario dar su nombre, la doctora Daroca, que tuvo la suerte y un poco el natural consenso, porque pese a todas las divisiones políticas tan odiosas que hay, de que sube el MIDI, todos los otros lo combaten, sube el MNR, todos lo combaten, esas cosas, a nosotros también nos pasó que cuando salimos del gobierno entró Paz Estensoro, me acuerdo. Paz Estensoro
era una persona muy comprensible, como que a mí me mandó muchos mensajes con su esposa, de que no me moviera del país, porque si algo le tenía envidia al doctor Siles era su ministro de Salud, y que él quería contar con mi colaboración. Entonces yo me acuerdo una vez que estuvimos en un cóctel, en una reunión con la señora, yo le dije, pero dígale a don Víctor que yo estoy dispuesto a colaborar con él 100%, y no tiene por qué alterar su política, ni estarme nombrando ministro. Yo puedo perfectamente ayudar al ministro que sea, naturalmente si se deja ayudar, o encargarme de estos programas que me apasionan, me gusta hacer movilización social, y le expliqué. Además, yo estoy siendo aquí el foco de todo un gran movimiento de medicina social que hay en el continente, y la experiencia boliviana es la vida o la muerte. Si esto sale exitoso, nuestras tesis son válidas. Si fracasamos, hemos fracasado. Entonces, yo estoy metido aquí, patas y todo, y no es que yo por generoso haga, sino porque me conviene. Estoy en esto. Ah, no sabía, no le voy a avisar. Entonces, en otra vez me dice, estábamos ya llegando a fin de año. En los próximos meses no quiero que esté fuera de Bolivia, no voy a estar. Pero en eso recibo un llamado del ministro de Salud del Perú, de David Tejada Pardo, que tenía nada menos el antecedente de haber sido subdirector de la Organización Mundial de la Salud cuando la reunión de Alma-Ata. La Alma-Ata ha sido lo más grande en salud pública que ha tenido la Organización Mundial de la Salud. Y este señor era el subdirector. Para más detalles, encargado de la organización de Alma-Ata, o sea, el factotum de la atención primaria de salud. Y resulta que este señor me llama y me dice, no nos conocíamos personalmente, me decía, doctor Torres Goitia, he seguido con mucho detalle la experiencia de Bolivia, sé que ahora usted ha dejado el ministerio, y le pido por favor que me venga a ayudar en el Perú, porque yo he sido nombrado ministro, y quiero corroborar la experiencia de Bolivia y ampliarla con lo que podemos hacer aquí en el Perú. Oh, doctor, le digo, no sabe usted qué oportunidad que me da, porque aquí está hecho